El doctor López es un referente en el campo de la donación de progenitores hematopoéticos. Su amplia experiencia, respaldada por su pertenencia a la Asociación Española de Hematología y la Asociación Andaluza de Hematología, así como su papel como responsable provincial del Grupo Andaluz de Leucemia Agudas, lo posicionan como un experto de primer nivel. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, y el doctor López ha dedicado su carrera a la investigación y el tratamiento de enfermedades hematológicas. Sus numerosas publicaciones y reconocimientos avalan su destacada trayectoria. Hoy el doctor López nos hablará sobre la donación de progenitores hematopoéticos, un tema vital de importancia para muchísimos pacientes. Muchísimas gracias, doctor López. Gracias por la invitación a Alex, lógicamente a través del jefe de servicio de pediatría de Jesús de la Cruz, a la universidad por organizar este tipo de eventos que lógicamente incrementan el nexo y la unión que tiene que haber entre el hospital y la universidad. Y hablar sobre un tema de especial importancia, la donación de progenitores hematopoyéticos para aquellos pacientes que necesitan un trasplante y que no disponen de un donante en la familia. Intentaré ser lo más, desde el punto de vista divulgativo, por poneros en conocimiento un poco del sistema hematopoyético y luego posteriormente pues, los tipos de procedimientos que se utilizan para la donación, lo que supone ser donante de médula ósea, donante de progenitor hematopoyético. Hace 20 años estuve aquí en la segunda jornada de divulgación de ALE. Yo acababa de llegar prácticamente, llevaba un año y poco en hematología. Y la verdad es que curioso cómo pasa el tiempo, 20 años después. Así que como os descuidéis, el tiempo vuelve, así que aprovechadlo. La idea o la exposición se va a fundamentar en esos 4 puntos. Principalmente hablamos de donación de progenitores hematopoyéticos, pero ¿qué son los progenitores hematopoyéticos? El concepto del trasplante, las distintas indicaciones, los tipos de trasplante que hay y las fuentes de progenitores de las cuales se nutre la realización del trasplante. Hablar someramente sobre la compatibilidad, que es un tema de alta complejidad desde el punto de vista inmunológico. Me imagino que en el grado de medicina tendréis alguna asignatura relacionada con la inmunología. Y luego pues describir un poco la situación de la donación de progenitores hematopoyéticos en España. Los progenitores hematopoyéticos son unas células que son capaces de generar toda la línea celular de la médula ósea. El leucocito, los glóbulos blancos, la amarilla, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y a la vez, relacionado con eso, la conformación de un sistema inmunológico particular de cada persona. Es importante saber que estas células tienen la especial característica que son capaces de autorrenovarse, de proliferar, de dividirse y de diferenciarse en los distintos subtipos celulares, por lo cual les da una alta complejidad. Esas células hematopoyéticas se encuentran alojadas en nichos hematopoyéticos. Los nichos hematopoyéticos en la edad adulta ya se encuentran en lo que es el hueso como tal, pero desde que los niños se encuentran en el vientre materno, la formación del sistema hematopoyético va oscilando entre el hígado y el bazo y posteriormente ya pasa definitivamente a la médula ósea, al interior de los huesos. Conforme se van cumpliendo años, el tejido hematopoyético noble se va sustituyendo por grasa y la médula ósea roja como tal, que es la que tiene tejido hematopoyético, va haciéndose cada vez minoritaria y se sustituye por grasa. Por eso la hematopoiesis de los ancianos es peor que la de cualquier persona joven porque prácticamente el componente graso es mayoritario y se encuentra localizado en muy poquitos huesos. Dentro de esos huesos las células madres se encuentran adheridas a una matriz proteica y a una matriz celular formada por los osteoblastos, fibroblastos, adipocitos, que todo eso le aporta nutrientes y señalización de qué es lo que tiene que hacer esa célula hematopoyética en función de los distintos estímulos que vayan surgiendo. Por ejemplo, cuando hay una anemia provocada por una hemorragia, la hiposemia o la pérdida de volemia es un estímulo para que en la médula ósea se pongan en marcha los mecanismos de proliferación celular y diferenciación específicamente, sobre todo hacia la línea eritroide, para producir más glóbulos rojos que compensen la pérdida sanguínea. La interacción entre la célula madre y el nicho hematopoyético son muy complejas, pero esa regulación tan sutil es la que hace que cuando una célula madre sale del nicho hematopoyético y se pone a circular por la sangre, sea capaz de volver de nuevo, si es necesario, a ese nicho hematopoyético, después de
ejercer su función. Ahora lo veremos con más detalle cuando hablaremos del trasplante, de la infusión de los progenitores en el trasplante. El trasplante en sí es la administración de una célula hematopoyética, de progenitores hematopoyéticos, de un donante sano a una persona enferma que lo necesite. El trasplante se realiza para intentar curar enfermedades que comprometen la hematopoiesis, principalmente, lo habréis oído escuchar, sobre todo para leucemia y linfoma, síndromes mielodisplasicos, que son enfermedades que afectan primariamente a la médula ósea, pero también para enfermedades que no son tumorales per se, trastornos de la producción de la hemoglobina o incluso algunas metabolopatías. La idea es que del donante se extraen los progenitores hematopoyéticos, ahora lo veremos con más detalle, y posteriormente se infunden a un receptor el cual ha sido preparado previamente para recibir esos progenitores. La idea es que si la enfermedad asienta en la médula ósea del paciente que necesita el trasplante, poner una quimioterapia a dosis suficientemente adecuadas para eliminar el tejido hematopoyético enfermo y permitir que haya hueco para que el nuevo tejido hematopoyético se implante y se desarrolle y a su vez genere un sistema inmunológico particular, específico, que también tenga capacidad de reaccionar contra los restos tumorales que puedan crear. En pediatría principalmente las enfermedades malignas que se benefician de la realización de un trasplante de progenitores son la leucemia linfoblástica infantil, la mieloblástica, aunque es menos frecuente pero habitualmente tiene mayor complejidad y mayor riesgo, los mielodiplásicos infantiles, algunos tumores sólidos, y en enfermedades no malignas las relacionadas con insuficiencias medulares, incapacidad de producir los componentes adecuadamente, por lo cual es necesario poner una médula nueva que los pueda restituir en su totalidad, la hemoglobinopatía y la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es porque el sistema hematopoyético es responsable de producir los componentes celulares, pero también de formar el sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Las indicaciones para realizar el trasplante se van actualizando de forma periódica, están disponibles por la Asociación Europea de Trasplante Hematopoyético, se van actualizando de forma regular en función de los nuevos avances que haya en la clasificación de las patologías y de los nuevos avances que hay a nivel de diagnóstico que permiten filiar mejor y adecuar el riesgo a una estrategia adecuada al riesgo de cada paciente. En España, la memoria que recoge la Organización Nacional de Trasplante y el REMO, los trasplantes realizados a pacientes menores de 18 años suponen casi un 8% del total. El 25%, la cuarta parte, son trasplantes autólogos, donde se ponen las propias células del paciente, que está indicado en determinadas patologías. La mitad prácticamente son halogénicos de donante familiar y una cuarta parte son halogénicos no emparentados. Principalmente los motivos son por leucemia aguda, que es la patología lógicamente más frecuente el tumor más frecuente en los niños, y algunos tumores sólidos. ¿Qué diferentes tipos de trasplante hay? En función del origen de los progenitores hematopoyéticos, podemos distinguir trasplante autólogo, donde las células madres se recolectan al propio paciente, trasplante halogénico, donde las células se cogen de un donante compatible y posteriormente se infunden en el paciente que lo necesita, y el trasplante singénico, que lógicamente es raro porque para eso depende que tenga un gen idéntico, para que te administre su célula madre. ¿Cuál es el objetivo del trasplante autólogo? Porque uno puede decir, pero si mis células medulares están enfermas, ¿por qué me estáis poniendo de nuevo las propias células mías que me habéis sacado, ¿no? El objetivo es rescatar la función medular del paciente. Hay patologías como el mieloma múltiple, con una enfermedad que afecta habitualmente a partir de la sexta década de la vida, en la cual el paciente lo que hace es recibir una dosis de quimioterapia muy alta para intentar someter y eliminar la enfermedad. Pero esa dosis de quimioterapia tan alta, cuando entran en el organismo, no distingue entre celularidad patológica y celularidad normal, con lo cual barren con todo. Si previamente administrar esa quimioterapia a dosis tan alta, hemos tenido la precaución de a ese paciente estimularle su médula para poder recolectar células madre, posteriormente, después de esa quimioterapia a dosis tan alta, si se le infunden esas células, la recuperación será más rápida, y ese es el objetivo. Es un procedimiento que tiene menor número de complicaciones, pero sí es verdad que la tasa de recaída es más alta. En el trasplante halogénico lo que se pretende es sustituir la población anómala por una población normal que procede de un donante sano, eliminando las células neoplásicas del paciente, pero a su vez restituyendo un sistema inmunológico que tenga capacidad de luchar contra los restos de la enfermedad. Tiene mayor riesgo de complicaciones, pero la tasa de recaída es mucho más baja.
¿Por qué se intenta favorecer que se infundan células para restituir un sistema inmunológico? Porque uno de los mecanismos de escape que tienen las células tumorales para sobrevivir es disimular su presencia para que el sistema inmune no sea capaz de detectarla y luchar contra ella. En condiciones normales, nuestro organismo, ahora mismo todos los que estamos aquí sentados, seguramente en alguno de nuestros tejidos hay alguna célula que se está dividiendo mal, que está haciendo mal su trabajo y que potencialmente podría generar un cáncer. De nuestro sistema inmunológico depende el que se detecten ese tipo de alteraciones y que se puedan coartar a tiempo. En la génesis de la mayoría de los tumores hay un componente importante que es la evasión del sistema inmune por parte del tumor. En el trasplante alogénico el fundamento ya no solamente es, como he dicho, restituir la población hematopoyética normal, sino aportar un sistema inmune que sea mucho más competente. De ahí tiene sus ventajas, pero también sus potenciales complicaciones, por el riesgo de rechazo que pueda haber. Y en el trasplante singénico, pues bueno, se busca que del hermano que tiene gemelo y que es lógicamente idéntico a ti, pues administrar esas células madre. El problema es que el sistema inmunológico de tu hermano gemelo va a ser muy similar al tuyo, por lo cual no vamos a tener esa capacidad de que el injerto del hermano luche contra el tumor que pueda haber, ¿vale? La normativa está regulada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en las diferentes actualizaciones que van haciendo, tanto en las indicaciones como en la forma que hay de manipular, de extraer, de conservar y de administrar esos progenitores hematopoyéticos. La fuente de progenitores hematopoyéticos se puede obtener yendo a ellos directamente a la médula ósea, haciendo que al paciente, después de administrarle unas citoquinas especiales, que es factor de crecimiento de colonias granulocíticas, esas células madre que, como habéis visto, están pegadas al nicho hematopoyético, al nido medular, se suelten y pasen a circular por la sangre, pudiendo recolectarlas, o directamente sacando las células madre del cordón umbilical, donde se ha detectado que la presencia de células madre es francamente alta. Hay que intentar obtener, eso son una barbaridad de células las que se exigen, 2 millones de células habitualmente por kilo de paciente en el caso de trasplante autólogo, 3 millones la dosis mínima en el caso de trasplante alogénico, pero incluso con las dosis, si las dosis son más altas, mejor porque se reduce la estancia hospitalaria y la necesidad de transfusión. Si posteriormente a sacar esas células se van a manipular de alguna manera, filtrándolas, depurándolas, eliminando linfocitos autoreactivos, en ese caso la cantidad de progenitores que hay que sacar es mayor porque se suelen perder en esa manipulación. ¿Cómo se obtienen los progenitores de la médula ósea? Entrando directamente a la médula ósea, como os he dicho, que dentro de los huesos donde se encuentra principalmente la producción de hematopoiesis en las personas adultas, lo que hay que hacer es introducir unas agujas especiales que, atravesando la cortical y llegando a la esponjosa del hueso, de ahí, haciendo extracciones con jeringas, se saca el contenido medular. El paciente se coloca boca abajo en quirófano, se administra anestesia general o anestesia epidural, para que con esa aguja se pueda acceder a la cresta ilíaca posterior superior, donde habitualmente es mucho más densa el hueso, y permite que ahí, cambiando de orientación y cambiando el sitio de la punción, se pueda extraer material suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que si sacamos muestras directamente de la médula, en la médula ósea no solamente hay células hematopoyéticas, habéis visto que hay una matriz con adipocitos, con osteoblastos, con osteocitos, con fibroblastos, es decir, esa médula no es una sangre líquida normal, es una sangre mucho más espesa y que requiere una filtración porque hay que eliminar las gotas de grasa que puedan existir para que luego al administrar esos progenitores no se produzca un embolismo graso, y también las posibles esquirlas de hueso que pueden haber sido aspiradas con esta aguja especial. Es decir, que esa sangre hay que filtrarla y procesarla para que sea más segura para el paciente. Ahí veis la mesa del quirófano, habitualmente se pone el paciente boca abajo. A este paciente le han puesto anestesia epidural, veis que tiene ahí el parchecillo de haber pinchado en el raqui. Y lo que se hace es localizar las crestas ilíacas posterior superiores, que son las que permiten una mayor seguridad a la hora de pinchar con esas agujas especiales. Veis, no sé si se ve bien la aguja, no solamente la aguja está abierta por la parte final, por la parte distal, sino que entre medias tiene como unas pequeñas muescas para facilitar que con la aspiración se pueda recolectar mayor cantidad de sangre en menos tiempo. Se introduce el trocar hasta que se atraviesa la cortical y se alcanza el hueso esponjoso, y con jeringas se van haciendo las distintas extracciones hasta conseguir la cantidad suficiente. Esa médula ósea, conforme se van sacando las jeringas, se va depositando en una bolsa de transferencia que posteriormente se llevará para hacer el filtrado y la preparación de
de la médula ósea para que la reciba el donante. Habitualmente este tipo de procedimientos, luego esta sangre que se le saca a los pacientes, casi que se transfunde, como si dijéramos, en caliente, se infunde en caliente. Ya habréis visto las películas donde los aviones, los helicópteros que llevan la muestra directamente para que llegue al paciente, esta sangre no se congela, como sucede con los progenitores autólogos que ahora veremos. Por eso es muy importante la coordinación en el momento en el cual el paciente esté suficientemente con el tratamiento adecuado de quimioterapia, de acondicionamiento, para que llegue el momento en el cual el paciente pueda recibir las células sin complicaciones, y hay que coordinarlo muy bien con la extracción del paciente habitualmente, y después ahora veremos las estadísticas, no siempre suele ser en el mismo país, para organizar el tema de vuelos, de la logística, en fin, es una cosa compleja, pero para eso efectivamente pues están el REMO, en este caso en España, que es el que organiza este tipo de logística. Habitualmente pues durante 3 o casi 4 horas se suele estar en el quirófano haciendo esta extracción. Dependiendo de la cantidad de sangre que haya que sacarle al paciente de la médula, lógicamente el paciente se puede anemizar, y en algunos casos, algunos pacientes previamente lo que se ha hecho es hacer una autotransfusión para que haya sangre suya propia disponible para administrarse a posteriori de este procedimiento. Y la sangre periférica, los progenitores hematopoyéticos se obtienen mediante aféresis. Como he comentado, administrando citoquinas que son capaces de hacer que la célula madre se desenganche del nicho celular y que pase a la circulación periférica, cuantificando la cantidad de células madre que hay circulando por la sangre periférica, se conecta al paciente a una máquina que lo que hace es, por gradiente de concentración, hacer un separado celular, quedarse con las células madre y el resto se devuelve al paciente. Cuando en la máquina se produce el gradiente de concentración, como ya conocéis, pues por la parte más densa va abajo, que son los glóbulos rojos, luego hay una capa de leucocitos y la capa del plasma, que es la menos densa, que es la superior. Las células madre se encuentran en la capa leucoplaquetaria, que es una zona muy estrechita, como veis aquí, en esa interfase, y hay habitualmente lo que se recogen son los progenitores hematopoyéticos, algunas plaquetas se lleva a la máquina también, porque lógicamente la extracción es por vía mecánica, por gradiente de concentración, y algunos linfocitos. Los pacientes se conectan al separador celular, por una parte va la vía aferente, por la cual pasa a la máquina la sangre del paciente que se procesa, y por la otra vía se le devuelve los componentes que lógicamente la máquina nos ha quedado, que son las células madre y algunas plaquetas. Por eso los pacientes que se conectan al circuito de aféresis habitualmente suelen experimentar una bajada de la cifra de plaquetas transitoria, pero en relación con que la máquina se queda con algunas de ellas. En pacientes que no tienen suficiente acceso venoso es necesario colocar un catéter para hacer este procedimiento, que habitualmente se coloca en la ingle, en la vena femoral. Esa sangre que se centrifuga a alta velocidad es capaz de procesar hasta 20 litros de sangre en un procedimiento que suele durar una mañana, y se hacen extracciones a diario. Después, posteriormente se cuantifica la cantidad de células madre que se han sacado a cada paciente, y así se sabe la cantidad de sesiones a las cuales tiene que ponerse el paciente o el donante, en el caso de que se haga donación halogénica por sangre periférica. Ahí veis, habitualmente lo convencional suele ser conectar una vía a cada uno de los brazos y a su vez conectarlo a la máquina con un circuito de salida y otro de entrada. Y finalmente la sangre de cordón umbilical, que se puso muy en boga hace unos años. Hoy ya está testimonialmente los trasplantes que se hacen de sangre de cordón umbilical, porque hay otras estrategias nuevas que han salido que superan en eficacia, y porque ahora veréis principalmente el problema de la sangre de cordón umbilical es que imagináis el tamaño de una criaturita recién nacida, de su cordón umbilical, la cantidad de células madre que se le pueden sacar realmente no es muy alta. El problema es que cada unidad de sangre de cordón umbilical, habitualmente a una persona que pese más de 40 o 45 kilos no se le puede administrar, porque no hay suficientes células madre. Entonces, muchos de los que se benefician de este tipo de trasplantes suelen ser niños, que lógicamente tienen un peso mucho menor. Pero en adultos, excepcionalmente se hace trasplante de sangre de cordón umbilical, y si se hace, se juntan varias unidades. El niño, lógicamente, no experimenta ningún tipo de daño. El cordón se corta en el nacimiento, que se hace de forma convencional, y en el propio paritorio el personal lo que hace es canalizarlo y extraer la sangre y colocar una bolsa de recolección, que en este caso esa bolsa sí hay que procesarla y que congelar. El banco de cordón que tenemos aquí en Andalucía está en Málaga, que es el más potente que existe, el que tiene mayor unidad de recogida, y de hecho pues el primero de Europa y el segundo del mundo.
España en cuestión de sangre de cordón umbilical, pero Andalucía ahí se lleva la palma porque tiene muchísimas unidades almacenadas. A modo de recopilatorio, ¿ventajas de la sangre medular? Pues se produce menos enfermedad de rechazo, injerto contra huésped, contra el receptor, porque de la médula no salen tanto los linfocitos T. Los linfocitos T habitualmente suelen estar circulando por la sangre periférica. Las desventajas, que la recuperación hematológica e inmunológica es algo más lenta, que necesita anestesia y quirófano, como habéis visto, y que lógicamente es una cosa que duele y que luego necesita su analgésico durante algunos días. En sangre periférica, la ventaja es la recuperación hematológica e inmunológica, que es mucho más rápida. La obtención es más simple, que es la conexión a la máquina, y el paciente, en este caso, prácticamente se hace sus sesiones en el día, y cualquier donante prácticamente llegar a una sesión, y en una sesión posiblemente se sacan células suficientes después de haberlo estimulado de forma correcta. ¿Qué es lo que sucede? Que para la sangre periférica hace falta administrar esa citoquina, que es el factor de crecimiento de colonia granulocítica. Esa citoquina, cuando se administra, que es una administración subcutánea, el efecto secundario principal es que suele producir como un cuadro pseudogripal, dolor de articulaciones, un poco de sudoración, febrícula, que bueno, no deja de ser algo que es relativamente molesto. Y que en algunos casos, pacientes que no tengan buenas venas periféricas en los brazos necesitan la colocación del catéter central. La sangre de cordón, pues que es muy fácil y rápida disponibilidad, que no requiere apenas compatibilidad porque la sangre del cordón es tan nueva, como si dijéramos, no ha aprendido todavía esa célula progenitora y el sistema inmunológico del niño interaccionar, y entonces no requiere que haya tanta compatibilidad porque no hay tanta posibilidad de rechazo. ¿Cuál es el problema? Pues que los bancos de cordón están llenos, hay que congelar la muestra. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una muestra de un cordón lleve congelada durante 10, 15, 20 años? ¿Esa muestra será viable, no será viable? Y bueno, y que lógicamente como el cordón es solamente una bala de un tiro, luego no puedes lógicamente disponer de un cordón idéntico para administrar si hiciera falta, cosa que en el caso de un donante sí, porque es cuestión de volver a extraer los progenitores hematopoéticos, una donación que se hace lógicamente en vida. El procedimiento de trasplante son muy parecidos entre sí. Básicamente hay que preparar al paciente con quimioterapia. La quimioterapia, el objetivo es eliminar la hematopoiesis que sea defectuosa o administrar dosis tan altas de quimioterapia, por ejemplo, para tratar un linfoma, que sea capaz de eliminar cualquier resto de la enfermedad en el tejido linfático. Pero luego, en el caso del trasplante autólogo, se administra las células madre para que la recuperación del paciente sea lo más rápido posible, y en el caso del trasplante alogénico, para que se restituya una inmunidad que sea capaz de tener un efecto antitumoral. La gente cuando habla del trasplante, cuando pregunta por el trasplante, pues mucha gente se piensa que es una operación, de que hay que abrir, como sucede con el trasplante de riñón o con el trasplante de pulmón. El trasplante de órgano sólido habitualmente requiere intervención quirúrgica. Fijaros lo sencillo, entre comillas, que es el trasplante de médula ósea, que es administrar de forma controlada como una transfusión de esas células progenitoras que se han extraído en vivo del paciente y que se administran prácticamente en caliente si la extracción es de médula ósea, igual que sangre periférica, o en el caso del trasplante autólogo, después de descongelar las muestras que han estado guardadas en nitrógeno líquido a menos 196 grados. Pero fijaros que administrar por una vía esos progenitores hematopoyéticos. Depende de la indicación del trasplante, pues habrá algún tipo de modalidad que sea más específica de uno o de otro. Habitualmente los trasplantes en los cuales necesitamos un donante distinto de los propios progenitores hematopoyéticos, y está indicado habitualmente la leucemia aguda, el linfoma refractario, el síndrome mielodisplásico. Los trasplantes autólogos se suelen hacer el linfoma en primera o segunda remisión completa, en leucemia mieloblástica, que tiene un factor de buen pronóstico, y mieloma múltiple. En algunos tumores sólidos, como los tumores germinales también. La fuente de progenitores, idealmente, de sangre periférica, que es más cómodo lógicamente para el donante. Prácticamente el 90% de los trasplantes que se hacen son de sangre periférica. Excepcionalmente se tiene que utilizar la médula ósea, por las dificultades que supone de logística y también para el donante, en los casos de aplasia medular o enfermedades congénitas, o en algunos casos en los cuales no se hayan podido sacar suficientes células de la donación de sangre periférica. Y los trasplantes de cordón umbilical habitualmente están indicados en el trasplante pediátrico, por lo que hemos hablado, porque el trasplante de cordón, la unidad de cordón solo puede dar células madre suficientes para unos 40 kilos de peso del paciente, y que lógicamente en pacientes adultos como yo pues haría falta un chorro de cordón para hacer un trasplante. Y el acondicionamiento irá en función también de la indicación. Mielorelativo en el caso de leucemia, de mielodisplásico, de enfermedades que afectan primeramente a la médula ósea, y de intensidad reducida en aquellos casos en los cuales
la edad del paciente sea más alta y se pretendan disminuir los efectos secundarios, o en aquellos casos en los que el riesgo del trasplante sea alto, porque hay una mortalidad importante asociada al tratamiento con quimioterapia alta dosis en el trasplante. Hablando de compatibilidad, pues el resultado del trasplante depende en gran medida de que sean compatibles el donante y el receptor. Y eso se valora con el estudio de los antígenos de histocompatibilidad, de los antígenos HLA. El HLA es como el carnet de identidad que tiene toda y cada una de las células de nuestro organismo, y que son tan diferentes como que hay tantos HLA como personas en el mundo, excepto que tenga un hermano que sea gemelo idéntico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema inmunológico, lógicamente, está diseñado para tolerar las propias células del organismo, pero tiene una capacidad de reaccionar en contra de lo que no conoce. De ahí se deriva una de las principales complicaciones del trasplante, que es la enfermedad de injerto contra el receptor, pero también se deriva una de las principales ventajas del trasplante alogénico, que es, lógicamente, la enfermedad de injerto contra tumor. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que el sistema inmunológico del paciente, el nuevo sistema inmunológico, tenga capacidad de eliminar los restos tumorales. Pero sí es verdad que lo ideal es que la compatibilidad del donante y del receptor sea máxima en la medida de lo posible. Y para eso hay que hacer los estudios de los distintos antígenos del sistema HLA. En un trasplante no emparentado, idealmente debería de ser 10/10 de los antígenos que se estudian, o 9/10, para que sea suficientemente efectivo con el menor número de complicaciones. En el caso de los hermanos compatibles, con que haya menos antígenos, se entiende que son suficientes para estudiarlo. Por el tipo de herencia que tienen el antígeno de histocompatibilidad, por la herencia por haplotipo, y siguiendo una herencia mendeliana, solamente es posible, teniendo un hermano, que tenga un 25% de posibilidad de que ese sea igual a ti. Cuantos más hermanos tengas, lógicamente esa posibilidad aumenta, ¿vale? Pero en condiciones normales, solamente 1 de cada 4 pacientes tiene un hermano compatible si tiene un hermano. ¿Cómo se tipifica el HLA? Pues por métodos serológicos, por métodos de biología molecular, que suelen ser los más habituales y que se hacen estudios, sobre todo porque interesa mucho tipificar correctamente, en el caso de la donación de médula ósea, los antígenos de histocompatibilidad para buscar el máximo de afinidad entre el donante y el receptor. La compatibilidad define de trasplante el riesgo inmunológico. Dependiendo de la compatibilidad se pondrá un tipo de condicionamiento u otro y se identifica el donante ideal, y después del trasplante nos permite conocer la posibilidad de desarrollo de efectos adversos relacionados con el injerto, el rechazo, el desarrollo de anticuerpos, o incluso calibrar la necesidad de utilizar inmunosupresores por si el nuevo sistema inmunológico que se le aporta a un paciente que lo necesita está siendo demasiado reactivo y está provocando mucho daño en los distintos órganos, y entonces hay que administrar tratamiento inmunosupresor para echarle un poco el freno. Habitualmente, cuando las células del donante, que son un sistema inmunológico reactivo, detectan células del receptor que lógicamente no son iguales a él al 100%, existe una posibilidad de que se produzca un rechazo inmunológico, y que puede ser a nivel hepático, a nivel de la piel, a nivel del intestino, con diarreas masivas, a nivel incluso de los ojos, con pérdida de la córnea. Pero idealmente lo que se pretende es que haya el máximo de efecto de injerto contra la enfermedad y el mínimo de injerto contra el receptor. Y eso se hace manipulando de forma artificial, utilizando inmunosupresores para calibrar ese tipo de inmunoreactividad. La donación de progenitor en España está regulada, en nuestro caso, por el registro de médula ósea que puso en marcha la Fundación José Carrera, amparado lógicamente por el Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplante, y el objetivo del registro del REDMO es disponer de información sobre donantes voluntarios y la unidad de cordón del país que representa cada registro, realizar la búsqueda internacional, sirve como nexo para conectarse con los otros registros a nivel mundial de todos los países que tienen un registro de médula, para valorar y lanzar la pregunta de si hay algún donante fuera del país que sea compatible con un paciente que lo necesita aquí en España. Lógicamente, hacer un estudio para si de los donantes que hay en el propio país existe compatibilidad, que lógicamente es mucho más fácil la logística, y coordinar, como hemos dicho, el traslado de esos progenitores hematopoyéticos para la realización del trasplante. El ser donante de médula ósea, pues bueno, hace que muchas personas que tengan un diagnóstico pues, que pone en riesgo su vida, lógicamente, como una leucemia aguda, que suelen ser las más frecuentes,
porque tenga una posibilidad de superarlo, en el caso de que la quimioterapia no haya hecho el efecto necesario. Pero que sepáis que 3 de cada 4 pacientes no van a tener donante compatible. Y es la esperanza para muchos de los afectados. ¿Quién puede ser donante de médula ósea? Pues bueno, en general cualquier persona mayor de los 18 años hasta los 60. ¿Por qué ese rango de edad? Porque lógicamente no es ético a niños pequeños sacarle progenitor hematopoyético administrándole la citoquina, porque también su sistema hematopoyético está en fase de maduración, y hasta los 60 años, por lo que hemos hablado de que conforme se cumplen años, la hematopoiesis pasa de una hematopoiesis potente a una sustitución por tejido hematopoyético, por tejido graso, que hace que el tejido hematopoyético de la persona mayor de 60 años esté un poco más envejecido, sea de peor calidad. Idealmente, el rango de edad pues, se intenta que sea entre los 18 y los 40 años, que no hay ninguna enfermedad autoinmune, por lo que hemos hablado, porque al paciente le vamos a poner nuestro sistema inmunológico. Si tenemos una enfermedad autoinmune, le vamos a transmitir esa enfermedad al receptor de nuestra donación, y que lógicamente el que dona médula no tenga ninguna enfermedad que pueda ponerlo en riesgo el someterse a este tipo de procedimientos, ¿vale? La donación es voluntaria y es altruista, no se paga nada por eso, ¿no? Y se rige por el principio de solidaridad en el caso de que necesite alguien médula de fuera de España, porque lógicamente tenés que estar en disposición de donar esa médula. El ranking de los países del mundo con mayor número de donantes, ahí lo tenéis: Alemania, con 10 millones de donantes. Es un país que tiene, creo que 84 millones de habitantes, con lo cual 1 de cada 8 alemanes es donante de médula ósea. No está nada mal. Estados Unidos, 9 millones de donantes, pero sí es verdad que Estados Unidos tiene una población mucho más alta, de 340 millones de habitantes. Y ahí estamos nosotros, que hemos superado por fin los 500.000 donantes, que era uno de los objetivos de la Fundación José Carrera y del Redmond. Pero sabéis que nuestro país pues, tiene una población que está en torno a los 48-49 millones de habitantes. Entonces, bueno, el porcentaje comparando la donación de los alemanes con la nuestra, pues lógicamente nos deja un poquillo en mantillas, ¿no? Dentro de la donación de progenitores dentro de España, la comunidad autónoma andaluza es la que tiene mayor número de donantes registrados. También es verdad que es la que tiene la mayor población, con lo cual una cosa va de la mano de la otra. Pero que bueno, que Andalucía es líder en donación de médula ósea. Se inscriben una media de 17 donantes al día, y eso es una media bastante loable, ¿no? Dentro del total de los donantes registrados, estas son estadísticas obtenidas del Redmond, el perfil de los donantes es que el 64% son mujeres, de las que están registradas en el registro de la donación de médula ósea español, y el 36% hombres. Y la media de edad son de 32 años, que está francamente bien porque estamos en la horquilla esa que hemos hablado, que idealmente entre los 18 y los 40. ¿Qué es lo que sucede? Que el perfil de los donantes que hacen donación efectiva es mayor porcentaje del hombre, 62%, y menor de las mujeres, de la media de 27 años. ¿Esto por qué? Porque una de las cosas que distingue al hombre y a la mujer es que las mujeres tienen hijos. Y el tener hijos hace que su sistema inmunológico se esté exponiendo a un antígeno diferente, que es el del feto, que lleva mezcla de los genes del padre y de la madre. Entonces, el sistema inmunológico de la mujer está expuesto a muchos más antígenos que el sistema inmunológico de un hombre que no puede concebir. Entonces, habitualmente suele haber más facilidad de encontrar compatibilidades y que no haya problemas de reactividad inmunológica en donantes hombres que en mujeres. Con esto no se desalienta en absoluto que las mujeres se inscriban en el registro de donantes, que como veis son la mayoría, ¿no? Al revés, pero que sepáis que lo que condiciona muchas veces la necesidad de utilizar un donante varón es la exposición a antígenos relacionados con los distintos embarazos que puede tener una mujer. 1 de cada 730 hombres registrados se convierte en donante efectivo. Más del 60% de las donaciones se van fuera de España. 9 de cada 10 donantes hacen donación por el método de aféresis, por lo que hemos hablado de la conexión a la máquina, por venas periféricas, sin necesidad de pasar por quirófano. España es el tercer país del mundo en unidades de cordón umbilical. Y el Redmond ha coordinado 477 donaciones efectivas a partir de donantes y unidades de cordón. Fijaros lo que eso supone a nivel de logística, de muestras, de congelaciones, de aviones para allá, aviones para acá, de organizar toda una logística en relación con que lleguen las células a cada paciente en tiempo y forma. El número de pacientes que están inscritos en el Redmond que han necesitado trasplante de médula ósea y una donación
la media de los pacientes de 49 años, en el rango de edad adulta de 53 años y en el rango de edad pediátrica de 8 años. El 75% de las patologías son leucemia y síndrome mielodisplásico. Más de la mitad de los pacientes, la necesidad de trasplante ha sido por leucemia. El tiempo medio de búsqueda de donante es de 27 días y en menos de un mes el 60% de los pacientes que necesitan un donante se localiza gracias a la labor del REMO. Habitualmente a los pacientes se localizan un par de donantes y eso está francamente bien porque si alguno de ellos fallara, por el motivo que fuera o no fuera ideal, siempre hay una alternativa. El 30% de los pacientes prácticamente son donantes españoles que están incluidos en el REMO. Dentro del país de origen de las médulas que se trasplantan en España, de los progenitores que se trasplantan en España, fijaros que Alemania es la que más da a pacientes españoles médula ósea. Luego seguido lógicamente por España porque la red de donantes aquí está bastante fortalecida también. Y luego posteriormente de forma testimonial por otros países que están teniendo registros que están en expansión. Llama la atención los Estados Unidos por lo que hemos hablado, que la tasa de donación allí para todos los estadounidenses que son es relativamente baja. Y de las muestras de sangre de cordón umbilical que se han trasplantado aquí en España, la mayoría son propias de aquí de España. Aunque veis que los trasplantes en el 2023 han sido solamente 14 de cordón umbilical. Las búsquedas, como hemos hablado, principalmente de leucemia mieloblástica aguda y síndrome mielodisplásico. Y la mediana de días, como os ha comentado, en menos de un mes. En menos de un mes habitualmente se suelen encontrar donantes para un paciente que lo necesite. Dentro del registro español, ahí veis que ha ido la tasa esa en aumento, lo que habla es de que los donantes de origen español son casi el 30% y el porcentaje de unidades de cordón que se trasplantan por prácticamente la mitad. La mitad de los cordones que se trasplantan en España son de origen de aquí. Dentro del REMO, ahí veis también las donaciones que se hacen al extranjero. El REMO ha coordinado 396 trasplantes y habitualmente de cada 1.223 donantes registrados, uno ha podido ser donante para alguien que lo ha necesitado. Si toda la población de la Universidad de Jaén se hiciera donante de médula ósea, se encontrarían ahí 10 o 12 donantes efectivos para personas que necesitaran un trasplante. Si eso lo extrapolamos a la población de Jaén o a la población de Andalucía o a la población de España, pues fijaros si todo el mundo fuera donante de médula ósea. Y esta la he puesto porque aquí os presento los motivos por los cuales se cancelan las búsquedas de donantes. Desgraciadamente, el año pasado, 89 pacientes fallecieron esperando un donante. Sí es verdad que ese número ha ido en descenso en los últimos años. Pero para que sepáis lo que es la última bala, la última posibilidad que pueden necesitar esos pacientes con una enfermedad grave, con una enfermedad maligna y mortal, como se puede ver, es la necesidad de encontrar un donante para poder realizar el procedimiento. Así que bueno, ojalá que ese número bajara a cero en los próximos años. Pero para eso, lógicamente, la tasa de donantes registrados tendría que ser más alta. ¿Cómo se puede hacer un donante de médula? Primero informarse con los consentimientos informados que se ofrecen, con las páginas de la Fundación José Carrera y del registro del REMO, asistiendo a reuniones como esta, donde se puede expresar y se pueden presentar y manejar datos ciertos, actualizados con la memoria del último año. Y hay que tener en cuenta una serie de puntos que quizás esta sea de las diapositivas más importantes. Es un acto de solidaridad, de compromiso con uno mismo y con la sociedad. Es una donación que se hace en vida. Cualquier otra donación que se hace de otro órgano te supone que si alguien dona un riñón, pues te quedas de 2 riñones, te quedas con uno. Pero en este caso, si tú donas médula, se regenera al 100% en los siguientes días a hacer la donación. Fijaros qué tejido más maravilloso que el tejido hematopoyético, ¿no? La capacidad que tiene de regenerarse. En muchos casos es la única curación para los pacientes. Es dar vida en vida y que es importante, sobre todo si vosotros estáis haciendo grados de ciencia, grados de medicina, porque la gente cuando os pregunte con el tema de la médula ósea, la gente lo de la médula la confunde a veces con la médula espinal, que como sabéis es el cordón nervioso que baja por el raquis y no tiene que ver con la médula espinal ni con el tejido nervioso.
que no es el trasplante no es una operación quirúrgica, como podéis ver, es administrar mediante transfusión los progenitores hematopoyéticos. La única parte quirúrgica se puede decir que es la extracción del progenitor de médula ósea. La médula se regenera completamente. Hay gente que piensa que si ya dona médula o dona progenitores para un paciente ya no va a poder donar si alguien de su familia lo necesitara. Eso es falso. Se puede donar médula varias veces durante la vida, si es necesario. Otro de los errores es que, sobre todo cuando sucede que hay algún caso que todos conocemos de alguna persona, algún familiar, algún conocido, algún niño que de un pueblo que aparece una enfermedad grave, que necesita trasplante, pues todo el pueblo, todo el mundo se hace donante, pero luego cuando lo llaman de que mira, que en Alemania necesita uno, ahí ya no, porque no va a ser para fulanito, no va a ser para menganito. No te puedes inscribir en el registro como un donante particular. Si tú te inscribes en el registro es para darlo a cualquier persona en el mundo que lo necesite. Y es un procedimiento que no es peligroso para el donante, eso es importante que lo conozcan. A la hora de inscribirse se puede, si accedéis a esa página web, os podéis informar de la inscripción de médula ósea, y aquí en Jaén, si asistís al centro de transfusiones de tejido y células que está ahí, ahí abajo en el Princesa, en la parte de atrás, ahí se os puede dar información, y ahí es donde yo fui para hacerme donante de médula ósea, firmas tu consentimiento, te informan y te sacan una analítica muy básica, y esa analítica, que es para hacer el estudio de los antígenos de histocompatibilidad, se manda a Barcelona y allí secuencian tu antígeno de histocompatibilidad y ya están disponibles para chequearlos con cualquier necesidad, cualquier petición de trasplante que llegue al REMA. Si resulta compatible, lo que hemos hablado, habitualmente las donaciones de sangre periférica se administran esas inyecciones estimulantes durante 4 o 5 días, con las complicaciones que hemos hablado del cuadro pseudogripal, de tener un poco de febrícula. Se sacan los progenitores conectando a la máquina el sistema venoso, se procesa la sangre, se devuelve lógicamente lo que la máquina nos ha quedado, las células progenitoras se quedan en la máquina, en la bolsa de transferencia, y el resto de componentes, plasma, glóbulos rojos, el resto de células se devuelven, y si es de médula ósea, que quizá un poco lo menos atractivo de la donación, pues hay que hacer esa anestesia, eso está muy regulado, nadie ha tenido complicaciones durante ese procedimiento, y lo único aguantar un poco pues el dolor que puede quedar luego de un poco de haber manipulado la evidencia ósea. Después de que dones sangre, sigue en el registro, porque es posible que puedan necesitarlo otro paciente, o incluso hay pacientes que después de haber recibido tu célula madre como donante pueden necesitar infusión de linfocitos de ti mismo, es decir, hacer un tratamiento con inmunoterapia sacándote igual con el mismo procedimiento sangre para administrarle tu sangre, tu sistema inmunológico activo a ese paciente. Pero no hay ningún inconveniente, si algún familiar tuyo necesita, lógicamente se puede hacer esa donación. Y ya para finalizar, donar médula, porque lo llevamos en la sangre, es un tejido que es de fácil acceso, que se puede donar estando en vida y que lógicamente podría hacer que muchas personas que fallecen esperando un trasplante pues se pudieran beneficiar de esa disponibilidad. Animaros de los que estáis aquí, pues bueno, si una parte os queréis hacer donantes, ya sabéis, en la página de la Fundación Carrera, sobre todo en el centro de transfusión, porque allí se hace un abordaje más personalizado, más directo y se lo explica todo con el máximo de detalle. Así que haceros donante y regalar vida, es el último mensaje que os puedo dar. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Antonio. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Genial. Imagino que estáis motivados para donar, ¿no? Progenitores. Hola. Mi pregunta va orientada hacia el tema de los trasplantes, que si hay algún órgano en especial que tienda a un mayor rechazo inmunológico que otros. De entrada, no hay forma de... porque los antígenos HLA están distribuidos en todos los tejidos del organismo. Sí es verdad que por frecuencia, los órganos que más se afectan cuando sucede una enfermedad de injerto contra huésped suele ser el hígado y la piel. Los pacientes muchas veces aparecen un eritema, incluso la piel la mudan como si la cambiaran entera, como hacen los ofidios, como hacen las serpientes. Y el tubo digestivo.
Y en el tubo digestivo tiene un riesgo francamente alto, que es el riesgo de deshidratación, porque la enfermedad de injerto contra huésped a nivel del tubo digestivo genera diarrea acuosa o incluso con el paso del tiempo hemorrágica. Y muchos pacientes pueden fallecer de hemorragias digestivas o de deshidratación incluso, precisamente porque por ahí pierden muchos iones y mucho líquido, aparte de poder desangrarse, independientemente de que le puedas poner transfusiones. Para eso, cuando hay una respuesta hiperactiva del sistema inmunológico del donante sano al receptor que ha necesitado de esa donación, al receptor de esa donación lo que se le administra es tratamiento inmunosupresor. Lo que intenta es frenar esa respuesta e intentar matizarla con esos fármacos. Deseablemente, ojalá que el paciente no necesitara administrarse esos fármacos para que la enfermedad estuviera controlada por el sistema inmune nuevo y que no hubiera problemas de rechazo. Pero no siempre eso es así. En algunos pacientes, desgraciadamente, el trasplante lo que provoca es que cambie una enfermedad mortal, maligna, como una leucemia, pues por una enfermedad crónica que es la enfermedad de injerto contra huésped, que se cronifica. Y hay pacientes porque eso les puede también generar una merma de su calidad de vida. Es complicado el procedimiento del trasplante. A veces el trasplante puede ser la salvación para la enfermedad maligna, pero genera otro tipo de complicaciones que hay que saber. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo le quería preguntar que si una persona es donante y su muestra se guarda, si durante el tiempo en el que esa muestra está guardada el donante fallece, ¿esa muestra se puede seguir utilizando o se anula? La donación, en el caso de cuando se encuentra un donante idéntico, compatible, imagínate, por lo que sea, en el caso de trasplante me imagino que va por ahí. Tú estás apuntado al registro, te han avisado, vas al hospital, te dan tus inyecciones, te conectan a la maquinica, te sacan tus células madre y esas células madre se las tienen que llevar a Estados Unidos. Por lo que sea, el paciente esperando tus células que están de viaje fallece. Si esas células no se pueden administrar al paciente, esas células se desechan. Se desechan básicamente porque se van deteriorando. Y lógicamente unas células que se sacan inmediatamente para administrarlas en caliente, como he comentado, esas células empiezan a degradarse y empiezan a entrar en apoptosis. Y lógicamente no puedes guardarlas y ya después de haberlas sacado y habiendo pasado un tiempo, tampoco es ético congelarlas. Es preferible que las células vayan lo más vivas posible. Entonces, si el paciente fallece esperando tus células, esas células se desechan. No sé si la pregunta va por otro lado, porque también muchas veces la gente se cree que cuando le sacan sangre en el centro de transfusión, yo voy a ser donante, te apuntan en tu registro, firmas tu consentimiento, y te sacan una muestra, esa muestra es para el estudio del HLA. Esas muestras se analizan y ya está, esas muestras no van a ningún lado, se queda anotado cuáles son tus antígenos HLA A, B, C, D, Q, D, R, ¿vale? Y eso figura ya, como se llama, en tu ficha para poder compararlo con cualquier paciente que lo necesite. Pero ahí esa muestra, una vez analizada, ya no sirve de nada. No sé si esa es la pregunta que Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto tiempo tarda en regenerarse la célula de la médula ósea y al mismo tiempo cuánto tarda en hacer efecto a un paciente que se da